Buenas tardes a todos y a todas y a los que están en la transmisión. Bueno, un poco fui convocado para dar una semblanza, ya que están haciendo una necesaria lectura de uno de los grandes libros de Marechal, que es Megafón o la guerra. Yo creo que Marechal es una figura dentro de la literatura argentina consular, una figura enorme que, como él bien decía y se autodenominaba el poeta depuesto, fue silenciado, fue ninguneado, fue ignorado, y aún hoy en determinados cenáculos tampoco es reconocido por su identidad política, ¿no? No es casual que él en este libro se llame el poeta depuesto, porque ustedes saben, después de 1955, La Nación hablaba del tirano depuesto y la prensa del sangriento tirano prófugo. Entonces él toma lo de La Nación, supuestamente La Nación en ese momento es donde estaba el grupo selecto vinculado a quien se erigió, ¿no?, un poco en el alma mater del establishment literario que era Victorio Campo. Entonces él se pone ahí el poeta depuesto. Para hacer una semblanza de Marechal, y después me voy a referir a algunas cosas puntuales de Megafón, porque si ustedes lo están leyendo yo no me voy a anticipar para quitarles el interés, pero hay cosas que sí yo voy a hacer referencia porque parecen que fuesen escritas hace un mes, ¿no?, el análisis que él va desarrollando. Marechal nace en 1900, se muere en 1970. Él incorpora a su literatura la geografía barrial. Él era de Villa Crespo, entonces Villa Crespo está siempre presente. De hecho, Megafón comienza en el Boxing Club de Villa Crespo. Hay cosas que son anticipatorias de Megafón que están en el Adán Buenos Aires. Una es el Cristo de la Mano Rota, que es en la iglesia San Bernardo, que queda en la calle Gurruchaga al 100. Juan Gelman decía que Marechal le dio entidad filosófica a la calle Gurruchaga, ¿no? Incluso en la iglesia esta de San Bernardo hay una placa, ya el Cristo de la Mano Rota no está más, ¿no? Es algo importante en el Adán Buenos Aires, el Cristo de la Mano Rota. Y Villa Crespo está permanentemente presente. Ahí se supone que estaba el conventillo de La Paloma, en la calle Tames al 100, que tenía salida por Serrano, era enorme, el que dio lugar al sainete de Bacareza. Y ahí también estaba una librería y un editor, Gleiser, en donde se armaban tertulias de las que participaba, bueno, Marechal, José Luis Bernardes, Scalabrini Ortiz, por ejemplo. Dicen que a veces solía ir Borges, el Borges anterior al año 34, es decir, el Borges que supo ser irigoyenista, nacional y popular, ¿no? No voy acá a cuestionar cualidades literarias, me estoy refiriendo simplemente descriptivamente a un hecho objetivo que muy bien investigó Norberto Galazo. Y tenía ese humor, por ejemplo, con Carlos de la Púa, un poeta lunfardo, hacían excursiones punitivas por la calle Corrientes, cosas de jóvenes, ¿no? Entonces decidían ir por la calle Corrientes, desde Villa Crespo hacia el centro, sacando las placas de los dentistas y las parteras que estaban en las puertas de las casas. Y él lo cuenta esto como muy festivamente, ¿no? Como un divertimento de juventud, estas experiencias punitivas. El otro barrio en donde Marechal desarrolla y despliega
en el Adán Buenos Aires el viaje a Cacodelfia, tomando como modelo el infierno de Dante, de la Divina Comedia, es Parque Saavedra. Ahí aparece el descenso a los infiernos, y ahí aparecen un montón de figuras de la Argentina que son muy fáciles de reconocer, quienes están en ese infierno. Ustedes van a ver que después en Megafón, él quiere volver a encontrar el lugar donde estaba la puerta del descenso a los infiernos, porque había un ombú que de alguna manera era el indicador geográfico, claro, pero habían pasado muchos años. Piensen ustedes que Marechal empieza a escribir El Adán en el 30 y termina editándolo en 1948. Con lo cual, en esos 18 años hay una descripción muy linda de las casas que fueron edificadas en ese barrio por el primer peronismo. Entonces no encuentra el lugar donde está el descenso a los infiernos, y permanentemente aparecen alegorías, metáforas, y decepcionado decide retirarse de Parque Saavedra, rumbeando para el barrio de Flores, otro barrio que aparece en la literatura de Marechal, y aparece en Megafón, y aparece la Calecita del Tango. La Calecita del Tango, que está ubicada en el texto en la calle San Pedrito y Tandil, sería Flores Sur. Bueno, ahí hay una serie de personajes muy graciosos e identificables. Está un tal Nelson, que es Julio Jorge Nelson, al que le decían que era la viuda de Gardel. Está el otro demonio, que es Ben Molar, ese. Y aparecen en los caballitos de la Calecita un gordo con un bandoneón, Estroilo, otro con sonidos modernos, que es Piazzolla, y hay una gran discusión acerca de si el tango ha muerto o el tango no ha muerto. Entonces Marechal dice, bueno, Megafón en este caso, ¿no? En la voz, preguntémosle al gran Giorgi, el gran Giorgi Borges. Entonces dice, no, Giorgi no está discurriendo sobre las neblinas de Gran Bretaña, ¿no? Es decir, que permanentemente va utilizando esta ironía, y después aparecen fantasmagóricamente, de una manera que uno piensa que es verdad, como él lo describe, personajes de los tangos. Entonces aparece Alberto Arenas con la valija, con las trenzas de la China y el corazón de él. Aparece la rubia Mireya. Es decir, van apareciendo diferentes personajes del tango. Y yo creo que él ubica, esto es una conjetura personal, ¿no? Él ubica la Calecita del Tango en San Pedrito y Tandil, porque en San Pedrito 236 es donde vivía Hugo del Carril. Y él tuvo un acercamiento con Hugo del Carril por una cuestión de, si ustedes quieren, afinidad política e afinidad ideológica, ¿no? Lamentablemente no se pudo salvar la casa de Hugo del Carril, los vecinos querían hacer un museo del tango, bueno, se perdió, prevaleciendo algo que aparece también en Megafón, la lógica de Creso. La lógica de Creso sería el hombre económico. En Megafón aparece como el chancho burgués, al que detesta, aborrece, carece de todo tipo de afinidad estética, y después voy a referir quién es o en quién personifica a Creso, ¿no? Él después escribe, es un ensayo, sería una historia corta, tampoco es un ensayo, algo que él llamó la autopsia de Creso. La autopsia de Creso sería de qué está compuesto ese hombre económico, ¿no? Por el cual tenía un profundo desprecio y le generaba una profunda aberración, ¿no?
ese hombre económico, sin espiritualidad, alejado de todo sentir nacional, alejado de todo lo popular, ¿no? Y esto también aparece en Megafón, pero en la autopsia de Creso está perfectamente y minuciosamente desarrollado. Y el otro barrio que aparece, que también es bastante ignorado, suele aparecer en algunos libros de cuentos policiales, es la autobiografía de un sátiro, se llama uno, y el espía, que se desarrolla en un bar que él denomina La Payanca, que estaba ubicado en Pavón y Mitre, el viejo bar de Pavón y Mitre. Y ahí aparece, uno es del año 66 y el otro del año 69. Y ahí aparece un investigador, es muy gracioso estos dos cuentos, que se llamaba San Filipo. Yo creo que lo llamó San Filipo por el jugador de San Lorenzo, que todavía tenía absoluta vigencia, ni que hablar en el 66 y todavía en el 70, ¿no? Así que yo creo que ahí toma. Y en la historia lo que desarrolla es que hay un intento de en el espía. Sí, San Filipo está en el bar, atentamente escuchando, un inspector, lo que hablaban en otras mesas, y descubre que hay un grupo de anarquistas que quieren hacer un gran atentado con la seguridad de que no los van a acusar a ellos, sino a los negros peronchos. Lo dice así, en estos términos. Y en la autobiografía de un sátiro, yo creo que acá también hay una alusión indirecta, no creo que sea forzada, es la viuda de un almirante. Un almirante, para nosotros, es el almirante Rojas, ¿no? En aquel momento. Y que se la agarra con un pobre tipo diciendo que la quiso violar, el tipo es inocente, finalmente lo encierran en el zoológico, y San Filipo descubre que esto era toda una fábula que había inventado esta mujer. Y lo dice de una forma, lo dice de una manera tan hilarante, tan graciosa cuando describe esta mujer y la decrepitud de esta mujer, como si fuese posible que este hombre hubiese intentado abusar o acosarla a ella. Es decir, ahí también aparece Avellaneda. Y hay algo que es interesante ver en Marechal, es cómo ya determina sistemáticamente cómo Estados Unidos, es parte de Rubén Darío, del famoso poema de Rubén Darío. O sea, Marechal tenía una formación impresionante, él se jubila como maestro, algo que lo marca, después voy a volver a lo de Rubén Darío, porque es un poco posterior, algo que lo marca es la muerte de su papá. Su papá muere cuando él tiene 18 años. Eso lo obliga a salir a trabajar. ¿Pero por qué muere su papá? Su papá había contraído la gripe española. No se había recuperado del todo y es obligado a volver a trabajar. Ahí se resiente y finalmente muere. En unas conversaciones que tiene con un periodista, Andrés, que le hace un reportaje, él dice: por eso en un primer momento me hice socialista y después me hice peronista. A partir de la muerte de mi papá, de la carencia de derechos, de la ausencia de derechos, ¿no?, de la obligatoriedad que llevaron a mi padre a tener que ir a trabajar, lo que finalmente produjo el deceso del mismo. Él ahí, bueno, al tener que salir a trabajar, comienza a trabajar como maestro. En aquel momento, si ustedes recuerdan, el magisterio era como el secundario, 5 años uno era maestro. Bueno, después sí, después él se va a dedicar, va a ser el profesorado y va a trabajar en diferentes profesorados, de lo cual finalmente se va a jubilar.
un hecho y un dato importante en Marechal es cómo advierte ya desde el poema de Rubén Darío lo que significa Estados Unidos para Latinoamérica. Ya ve la necesidad de la unidad de Latinoamérica, ya ve cómo las decisiones que se toman en Estados Unidos repercuten en Latinoamérica, ¿no? Ahí tiene alguna... Yo creo que serían esas conversaciones que hubiese sido hermoso poder estar. Algunos intercambios con Scalabrini y Ortiz. Scalabrini ve más la penetración británica, ¿no? Sobre todo, y Marechal ve ya como el imperio decadente es Gran Bretaña y el imperio emergente, hegemónico, es Estados Unidos. Y para eso se toma el poema de Rubén Darío, en donde él ahí lo simboliza como el monstruo y el enemigo, ¿no? Y siempre, permanentemente, Marechal hace referencia a que la literatura es sanadora. Esto lo toma de Rabelais, que en Gargantú y Pantagruel le hace decir a uno de los protagonistas, ante alguien que tiene un padecimiento físico, aplíquese tal literatura en este caso y tal otra en otro caso. Y Marechal dice que la literatura cura, sana y repara. Es decir, que le da un valor a la literatura como un elemento sanador y la describe de una manera en donde a uno, bueno, uno que está de alguna forma ligado a la literatura lo sabe, ¿no? Pero cómo él lo describe es de una manera verdaderamente extraordinaria, ¿no? ¿Y por qué dice eso? Porque él dice que en la literatura, obviamente estamos hablando de la literatura, no de los libros de autoayuda ni de nada que se le parezca, incluso tiene una visión absolutamente crítica contra lo que sería el marketing literario, que en aquel momento ya empezaba el marketing literario, ¿no? Él dice que la literatura condensa el bien, la verdad, la belleza, en definitiva es lo que le va a dar sentido a la vida. Entonces él procura que a través de su literatura esto vaya teniendo esta dirección, vaya generando este sentido. A Marechal se lo puede ver como poeta inmenso, desde los Aguiluchos en adelante, como novelista, bueno, yo creo que el Adán Buenos Aires, después que terminen de leer Megafón, vale la pena que lo lean. Y antes de leer el Adán Buenos Aires, él había publicado muy posteriormente los cuadernos de navegación. En los cuadernos de navegación es como una guía para entrar y comprender mejor y más el Adán Buenos Aires, ¿no? Y también está escrito de una manera muy, muy dinámica. También como autor de teatro, es decir, es una dramaturgia muy buena. Incluso hay un personaje que aparece en Megafón, que es José Luna. José Luna era un boxeador del Boxing Club, muy buen boxeador, al que se le presenta a Dios y le dice que deje de pelear, que deje de gastar su sangre y la de los demás, y se convierte en un vendedor de Biblias, en un ataque de misticismo, y aparece un policía y le dice: qué bien, campeón, ganaste. Dice: pero vos no viste el que estaba acá hablando conmigo, ese de barba. No, está loco, no había nadie acá, ¿no? Bueno, ese era aparentemente Jesucristo, ¿no? Que se le había aparecido, y a partir de ahí deja. Y después él escribe la obra de teatro Las batallas de José Luna. En las batallas de José Luna, Marechal hace referencia en Megafón, ¿no? Y después hay en
él escribe Antígona, y eso habla de la capacidad de Marechal. Fanny Navarro, otra persona perseguida, bueno, una cosa atroz lo que hicieron a Fanny Navarro después del 55, ¿no? Como a tantos otros, pero ella pierde el libro de la obra. Entonces Eva Perón quería que la obra se estrene a la semana siguiente. Esto lo cuenta Discépolo. Y bueno, Fanny Navarro no sabe qué hacer, cómo decir, no la tengo, y desaparece. Y Marechal la reescribe prácticamente en 48 horas para que pueda hacer, porque él tampoco tenía los borradores, ¿no? Es decir, habla de una capacidad inmensa. Es muy lindo ver, y acá me voy a tomar el atrevimiento de leerlo. Vieron que Scalabrini Ortiz, cuando habla del 17 de octubre, algo que toma Fabio en la película Sinfonía de un Sentimiento, queda sintetizado en el subsuelo de la patria sublevada, ¿no? Marechal, que vivía sobre la calle Rivadavia, hace una reflexión, ¿cómo vivió él el 17 de octubre? Y entonces dice, era muy de mañana y acababa de ponerle a mi mujer una inyección de morfina cada 3 horas por sus dolores. Se refiere a su primera esposa, ¿no? De pronto me llegó desde el oeste un rumor de multitudes que avanzaban gritando, yo te daré. El yo te daré patria hermosa, te daré una cosa que empieza con P, Perón, ¿no? Y aquel Perón resonaba como un cañonazo. Me vestí apresuradamente, bajé a la calle y me uní a la multitud que avanzaba rumbo a la Plaza de Mayo. Vi, reconocí y amé los miles de rostros que la integraban. No había rencor en ellos, sino la alegría de salir a la visibilidad en reclamo de un líder. Era la Argentina invisible que algunos habían anunciado literariamente, sin conocer ni amar sus millones de caras concretas, y que ni bien la conocieron le dieron la espalda. Desde aquellas horas me hice peronista. Porque él consideraba que, bueno, primero, esto lo sabemos nosotros, es decir, las manifestaciones nacionales y populares son una manifestación de alegría. Las manifestaciones contrarias son manifestaciones de odio. Unos van a ganar y defender derechos, otros van a conculcarlos, y eso los hace muy felices. Eso que aparece en el 45 acá, lo sabemos en el 55, y lo pudimos ver ahora con los antivacunas, bueno, con todo lo que vivimos durante la pandemia. Así son las reencarnaciones, ¿no? Eso tan maravilloso que grafica Marechal en el Megafón, en donde simboliza a la patria como una víbora que tiene 2 pelajes. El pelaje exterior, que es la Argentina vieja, ese pelaje que hay que romper para que surja el pelaje nuevo, la Argentina nueva. Es decir, que permanentemente aparece en la literatura, no tanto en lo que él tenía íntima convicción, ¿no? Una mirada optimista en ese sentido, es decir, que hay que generar esta nueva encarnación, y eso es lo que él dice. Por eso a mí me proscribieron intelectualmente, ¿no? Incluso cuando se publica La Dama en Buenos Aires es algo que pasa totalmente ignorado, ¿no? Hay una carta, él después publica, él se recluye después del 55. Él tenía una entrañable amistad. Él dice que lo consideraba su hermano con el general Valle. Se cree que la proclama de junio del 56 la escribió Marechal. Yo creo que
Marechal tuvo algo que ver, pero sobre todo se nota la mano de Castiñeira de Dios, que era muy amigo de Marechal, y que cuando Marechal es proscripto, es silenciado, prácticamente lo visitaban 4 o 5 personas. Él se recluye con su segunda esposa, Elvia Rosbaco, a la que él llamaba el de amor. Es fácil reconocer en ella a Lucía Febrero, la de Megafón, ¿no? O a Patricia Bell también, ¿no? La esposa de Megafón. Incluso hasta la sonoridad de los nombres de los personajes de Marechal son extraordinarios, ¿no? Como los busca. Y la gala que hace de toda su cultura helenística, en donde muchas veces uno tiene que recurrir a buscar a qué personaje de la literatura griega se refiere, y uno encuentra que es perfecta la figura que buscó para identificar ese personaje y esas características. El otro aspecto que es importantísimo y que acá se dio, indudablemente yo creo que debe haber sido unos seminarios magistrales, es una conferencia que él da poco antes del golpe del 55, que se llama Simbolismos del Martín Fierro. Me costó conseguir el simbolismo del Martín Fierro, esa conferencia, precisamente porque ya sabemos, ¿no? Si tiraron todas las charlas de Mordisquito, imagínense las charlas de Marechal. Bueno, ahí aparece el enfrentamiento con Borges, ¿no? Borges decía que Martín Fierro era un gaucho matrero y que otra hubiera sido la historia de la Argentina si el libro nacional hubiera sido el Facundo. Y acá aparece Marechal explicando toda la simbología del Martín Fierro, toda la identidad del Martín Fierro, el papel de los hijos, todos los vicios del viejo Vizcacha, que son los vicios que transmite la clase dominante a través de las metáforas de Vizcacha y de lo que va señalando Vizcacha, a tal punto que Jauretche, estamos hablando de Jauretche, no estamos hablando de alguien menor, le dice a Marechal, porque Jauretche era uno de los que lo visitaba en la calle Rivadavia cuando estaba en ese ostracismo. Ahora comprendí el Martín Fierro, sinceramente no había entendido nada, ¿no? Por la densidad que le da sobre todo por el papel de la cautiva. La cautiva es la patria y Martín Fierro va a rescatarla. Esto aparece en Megafón de otra manera. O sea, siempre Marechal ve a la Argentina como encorsetada, ¿no? Entonces, y ya van a ver ustedes, yo voy a hacer referencia nombrándolas nada más para que ustedes descubran en Megafón lo notable de cada una de las rapsodias, ¿no? Lo dividen en rapsodias, ¿no? Otros dirían capítulos, bueno, pero son rapsodias, ¿no? Y la otra obra, es decir, estamos, que la da la conferencia prácticamente se pierde, es rescatada por Juan Gelman en un suplemento del año 72 del diario La Opinión. Ahí está transcrita esta conferencia magistral que dio Marechal. Y la otra obra que ya tiene una densidad filosófica enorme es El banquete de Severo Arcángelo. En el banquete de Severo Arcángelo, yo creo que es la más filosófica de las obras de Marechal, ¿no? Y que hay que leerlo, en cierta manera, en clave fenomenológica. Y hay quiénes son los invitados al banquete, qué se juega en ese banquete y cómo se espera en ese banquete el retorno de Perón, ¿no? Esto ya es en el año 1966. Contaba
Nicolás Casullo, que allá por el año 68 se preguntaba un grupo de jóvenes, que estaba Horacio González, estaba Nicolás Casullo, estaba Abal Medina. Che, ese Marechal vive todavía. Entonces, a través de Jaureche y del grupo Azul y Blanco, un grupo nacionalista que estaba Sánchez Orondo, acceden y tienen conocimiento de lo que es Marechal, ¿no? Yo les comentaba a algunos de ustedes hace un rato, antes de comenzar, que Juan Manuel Abal Medina sacó un libro hace un par de meses, se llama Conocer a Perón, donde cuenta desde que él era secretario general del movimiento hasta el regreso hasta la muerte de Perón. El libro termina el 1 de julio del 74, es decir, no está ni su asilo en la Embajada de México, ni cuando, eso no está. Simplemente él toma desde 1971 hasta el regreso hasta la muerte de Perón, que es muy interesante por cómo narra cuestiones que algunos suponíamos y que acá están elocuentemente testimoniadas por él, ¿no? Y él cuenta que cuando van a ver a Marechal, el que sufre un impacto enorme es su hermano, Fernando. Y Fernando decía: yo soy un peronista marechaliano, es decir, por la influencia de Marechal. Incluso cuenta Abal Medina que cuando se entera, fue pocos días antes de la muerte de Marechal. Marechal se murió de un síncope. Se entera del secuestro de Aramburu, lo llama a Juan Manuel preguntándole qué sabía de su hermano, y él le dice: no sé nada de mi hermano. Y ahí Marechal es como que se angustia imaginándose que algo tiene que ver, ¿no? Él no sabe que después lo va a matar. Incluso el libro se lo recomiendo, ¿no? Porque aparece imágenes muy de Marechal, ¿no? Es decir, porque aparece Norma Rostito, que tiene 2 charlas con Abal Medina, con el hermano mayor, ¿no? Y con el hermano. Y cuenta cómo en una oportunidad, a la madrugada, ella ve que Fernando está en la cama, prende la luz y estaba arrodillado rezando. Entonces él estaba rezando. Primero que le dice al hermano: no sabes lo difícil que es matar. No se lo dice en un coche clandestinamente, la única vez que lo ve. Y después rezando por el alma de Aramburu y de los que Aramburu mató. Ahí también aparece esa indulgencia típica de Marechal, ¿no? O sea, por eso yo le recomiendo ese libro, al margen de Marechal, pero ahí se ve la influencia que tuvo Marechal, ¿no? Y cuando sale, volviendo al texto que yo hacía referencia, El banquete de Severo Arcángelo, un amigo de otra figura olvidada, silenciada, denostada, quien fuera el confesor de Eva Perón, Hernán Benítez, el padre Benítez, un amigo le lleva el libro de Marechal, El banquete, y le dice: mira este bodrio, léelo a ver qué te parece. Entonces, Benítez tenía una formación impresionante, pues fue director de UDEVA, ¿no? Incluso
tiene un libro que me costó mucho conseguir, que es, porque yo creo que le pasaba a él, le pasaba al padre Benítez, que es la angustia de Unamuno. Unamuno quería creer y no podía, ¿no? Miguel Unamuno. Pero yo creo que a Cura le pasaba más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, quería creer y tenía esa duda entre la fe y la razón, ¿no? Es decir, esa angustia que le generaba. Y parece que el libro, ya en esa época, esa carta salió publicada en la revista Crisis en la segunda época, en el año 86. La carta que le manda Benítez a Marechal, en donde los elogios de Benítez a Marechal por ese libro, la forma como comprendió el sentido que le dio Marechal al banquete, quiénes eran los invitados al banquete, porque la palabra banquete que remite a lo platónico, ¿no? Pero en realidad es más fenomenológico que platónico, y cómo el que invitaba, en definitiva, se puede leer que a lo mejor era Perón el que invitaba al banquete, ¿no? Y el padre Benítez, que ya incluso está fechada, está puesta en la dirección donde él vivía, Benítez estaba ya con bastantes dificultades para moverse. Y vivía en la calle en la localidad de Florida, provincia de Buenos Aires, ¿no? Eso lo cuenta Galasso en el libro sobre el padre Benítez, y que Galasso lo fue a ver varias veces, ¿no? Y el cura tenía que subir una escalera y la subía medio arrodillado, ¿no? Porque no podía. Incluso en la dictadura salía con la silla de ruedas a la vereda cuando pasaban los camiones del ejército, porque estaba cerca de Villa Martelli, y los puteaba a los milicos diciéndole: ¿por qué no me vienen a buscar a mí y dejan de matar a los jóvenes, ¿no? Y fíjense que del padre Benítez, ni de su figura filosófica, ni de su enorme conducción en Eudeva, y cómo después fue también ninguneado por la Iglesia prácticamente, excepto ese texto de ese libro, ¿no? de Galasso, que pudo hacer las 5 o 6 entrevistas los sábados, ¿no? Y aparte me contaba anécdotas Galasso que no están en el libro, que son sumamente graciosas del cura. Cómo valora lo que fue el banquete de Severo Arcángel. Y acá sí ya llegamos a la autopsia de Creso, porque permanentemente lo que hace Marechal es incorporar y buscar sintetizar lo político con lo religioso, ¿no? Él se convierte al evangelismo. Claro, cuando uno dice evangélico, siente cierto resabio, pero no son los evangélicos de la iglesia electrónica de Jimmy Schwager, no, es el protestantismo que viene de la época de Lutero y de Calvino, es decir, que tiene que ver con la reforma, no tiene que ver con esto que se dicen evangélicos, ¿no? Sino que es una religión con una filosofía que uno puede estar de acuerdo o no. Y en realidad él se convierte por una enfermedad que tiene la esposa, Elvia Rosbaco, y que un curandero evangelista la cura. Y ahí ellos se convierten, ella ya tenía esa tendencia, se convierten al evangelismo, religión que abraza hasta el final de sus días, ¿no? Pero les reitero, si ustedes van a donde tienen los evangélicos, no sé cómo llamarlo, la central, la sede más grande, que queda en Flores, en la calle Camacuá, es una manzana enorme. Bueno, ahí se dan clases de música. Yo tuve una de las mejores profesoras que yo tuve en sociología, era de ahí, ¿no? Y daba pedagogía. Una mujer con una apertura asombrosa, después fue titular en la Universidad de Lomas, es decir, que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos que puede ser el evangelismo. Y Marechal siempre busca generar esta intersección, ¿no?, entre lo político y lo religioso. Por eso ya aparece en Megafón las dos batallas. La batalla celeste. La batalla celeste es una batalla espiritual, y la batalla terrestre.
La angustia, creo yo, de Marechal es que Abal Medina se quedó con la batalla terrestre. En ese caso, en el suceso que yo les acabo de mencionar, ¿no? Hay momentos donde hay una mayor intensidad histórica y hay momentos que hay una menor intensidad histórica. Cuando hay una mayor intensidad histórica, generalmente es cuando aparece el redescubrir a todos estos actores. En momentos de menor densidad histórica, es como que esto cuesta mucho más, ¿no? Yo creo que no es casual. Yo hablaba con uno de ustedes, como me parece, que tan gentilmente me diste un libro. No es casual que no voten la creación de universidades en el conurbano, porque la creación de universidades en el conurbano es, sin lugar a dudas, un lugar donde se plantean estas batallas. No se plantean en la Universidad de Buenos Aires, se los aseguro, no se plantean en la Universidad de La Plata, y fui docente en las dos, les aseguro que ahí no se plantean. Sí se plantea en la Universidad de Lanús, donde gracias a Dios sigo siendo docente, sí se plantea en la Universidad de Avellaneda, sí en la de Florencio Varela, sí en la de Conurbano. Es decir, yo creo que ahí está la discusión, que no tiene que ver con lo presupuestario, tiene que ver con esto, porque ahí es donde está esa batalla cultural tan remanida de la que siempre hablamos y que vamos perdiendo por paliza. Mientras Megafón en el jardín, junto al ex mayor Troiani y Patricia Bell, diagramaban las dos batallas, la celestial y la terrenal, se hizo un hondo silencio. El puño aireado de Troiani cayó sobre la mesa del jardín e hizo trastabillar la utilería del mate. Volaron asustadas las palomas. El gato Mandinga se lanzó tras ellas en un conato inútil de cacería. Y el silencio reinó entre Megafón absorto, una Patricia intrigada y un ex mayor Troiani que parecía recobrar su condición de vinatero contra natura. Si todo muerto, se dijo al fin el autodidacto, ¿qué haré yo con mis dos batallas? Troiani lo miró como desde un borroso horizonte. Habría que resucitar al héroe, refunfuñó. Sí, pero ¿cómo? Yo en tu lugar buscaría en el pueblo la vieja sustancia del héroe. Muchacho, el pueblo recoge todas las botellas que se tiran al agua con mensaje de naufragio. El pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. Hay que buscar esas botellas y refrescar esas memorias en todos los tiempos, siempre.